Cuando un hombre empieza el día, no lo hace solo con los ojos aún medio cerrados ni con el cuerpo todavía pesado. Empieza su día con su mente, aunque no lo sepa. Y ahí está el error que tantos cometen. Creen que la mañana es un trámite, un espacio neutro, un simple paso previo antes de ponerse en marcha, pero la verdad es que en esos primeros minutos se define su destino, en ese punto silencioso, donde casi nadie presta atención. Se está moldeando el tipo de persona que será durante las siguientes 24 horas. La mayoría se despierta reaccionando. Reacciona al ruido del teléfono, a las notificaciones, al estrés acumulado, a las deudas pendientes, a la vida que lo persigue. Y cuando la mañana empieza así, con urgencia, dispersión o presión, toda la jornada queda teñida por esa energía, no importa cuánto orden o disciplina intente forzar después. La mente ya fue condicionada desde el primer segundo, y él ni siquiera se dio cuenta. Pero un hombre que aspira a dominar su destino, entiende otra cosa. La mente es como un caballo salvaje. Si se monta desde el principio, lo lleva lejos. Si la suelta al azar, lo arrastra. Alguien que realmente quiere crecer, avanzar, romper bloqueos y crear una vida más fuerte, no se permite arrancar el día desde el caos. Se obliga a controlarlo desde el primer pensamiento. Ese obligarse no significa dureza ciega, ni rigidez extrema, ni un enfoque militar. Significa responsabilidad interna. Significa que reconoce que nadie va a venir a ordenar su mente por él. Nadie va a despertarlo con claridad. Nadie va a enfocar su propósito. Nadie va a proteger sus pensamientos al amanecer. Esa tarea es personal e intransferible. Y aquí está la idea que tantas personas pasan por alto. El mundo no se divide entre los que tienen control mental y los que no. Se divide entre los que lo entrenan y los que lo descuidan. Unos lo cultivan cada mañana. Otros lo dejan a la deriva. Cuando un hombre comprende esto, algo en su interior cambia. Deja de esperar que la motivación le llegue como un rayo. Deja de imaginar que un día se despertará naturalmente disciplinado. Deja de fantasear con una claridad repentina que lo transforme sin esfuerzo. Entiende que la claridad es una decisión. La disciplina es una decisión. La fortaleza es una decisión. Y todas esas decisiones se toman al despertar. Por eso, quien quiere controlar su mente se da una orden sencilla pero poderosa. La mañana no manda sobre mí, yo mando sobre la mañana. Y esa frase, si se repite con convicción, cambia el comportamiento, hace que el hombre se siente en la cama unos segundos antes de moverse, hace que respire, que no abra el teléfono, que no reaccione, que no se entregue al ruido exterior, hace que elija conscientemente el primer pensamiento que va a habitar su cabeza, porque ese pensamiento es una semilla, y todo lo que suceda después será el crecimiento de esa semilla, y si la semilla es miedo, el día será miedo. Si la semilla es duda, el día será duda. Si la semilla es claridad, el día será claridad. Si la semilla es fortaleza, el día será fortaleza. El día será fortaleza. Él puede elegir cuál planta deja crecer, pero para elegir tiene que despertar presente, no distraído. Aquí aparece el segundo error común. La gente piensa que controlar la mente significa controlar todo lo que ocurre en ella, y eso es imposible. La mente genera pensamientos sin parar. Ese es su trabajo, pero un hombre sabio no intenta callar su mente, intenta dirigirla, le da dirección, le da propósito, le da una instrucción cada mañana que actúa como un timón. Un hombre fuerte empieza su día con una frase que funciona como un ancla interna, contundente, algo como «hoy decido en qué pienso». Y al repetirla, está recordándose que no está a merced de su ruido mental, ni de su pasado, ni de su agenda, ni de sus miedos, ni de lo que otros esperan de él. Se está recordando que es responsable de su propio foco. A partir de ese punto, algo curioso ocurre.
El caos deja de tener territorio libre. Es como si la mente se alineara un poco, como si dejara de correr en 1000 direcciones, no porque la frase sea mágica, sino porque el hombre que la dice se está posicionando como líder interno, y cuando alguien lidera, su mundo cambia. Aún así, controlar la mente cada mañana no es un acto romántico. No es espiritualidad edulcorada ni motivación de calendario. Es un acto práctico, terrenal, humano. Funciona porque cada mañana la mente está vulnerable, está maleable, está limpia, está abierta a cualquier dirección. Y si esa dirección no la da él, la dará el mundo. Y cuando la da el mundo, rara vez es la dirección correcta. Por eso tantas personas empiezan el día con ansiedad sin saber por qué. No fue el tráfico, ni el trabajo, ni la deuda. Fue la falta de liderazgo interno al despertar. Y lo más grave es que esa ansiedad, que empieza como una chispa, se convierte en un incendio que contamina todo lo que tocan durante las horas siguientes. Un hombre que quiere ser dueño de su vida no se permite eso. No negocia con el desorden mental matutino. Se levanta con decisión porque sabe que ese pequeño acto, repetido durante semanas y meses, transforma su identidad. Le da carácter, le da firmeza, le da una sensación profunda de estar en el asiento del conductor. Cuando alguien empieza así, su día no solo cambia, cambia él. Cambia la manera en la que enfrenta los problemas, cambia la energía con la que responde a los desafíos, cambia su paciencia, cambia su ambición, cambia su capacidad de mantener el foco cuando todo parece complicarse. Cambia su autopercepción, cambia su autoestima, cambia su relación con el tiempo, porque cuando domina su mente en los primeros minutos, domina su mundo en las siguientes horas. Y aquí quiero hacer una pausa, porque si quien está escuchando este mensaje ha sentido alguna vez que pierde el control de su día desde temprano, que la mente se le desborda, que la distracción lo arrastra, que empieza apagando incendios en lugar de construir su destino, entonces quiero pedirle algo directo. Escribe en los comentarios la palabra control. Solo eso, un gesto simple, pero es una forma de comprometerse ante sí mismo. Si lo escribe, está diciendo: quiero liderar mi mente desde la primera hora. Si no lo escribe, está diciendo: prefiero seguir como estoy. Esa decisión también es liderazgo. Ahora bien, cuando un hombre comprende este principio y lo aplica de forma consistente, su mañana deja de ser un territorio desconocido y se convierte en un ritual, no un ritual rígido, sino un ritual consciente, un espacio sagrado donde su mente recibe la dirección correcta antes de exponerse a la vida real, porque la vida real exige foco, exige claridad, exige fortaleza interna, y si él no se la da antes de salir de casa, nadie se la dará durante el día. Este es el primer paso del control mental diario, despertar siendo el dueño del primer pensamiento. Una vez que un hombre despierta y toma el control del primer pensamiento del día, entra en un territorio que muy pocos pisan, el territorio del mando interior, porque controlar la mente no es un acto pasivo. No es contemplación, no es ver qué pasa, es dar una orden, y esa orden, aunque parezca pequeña, tiene un impacto desproporcionado en todo lo que ocurrirá después. El hombre promedio se despierta y permite que su mente decida, pero la mente, si nadie la dirige, no elige lo más importante, ni lo más valiente, ni lo más útil, elige lo más fácil, lo más conocido, lo más automático. Y ahí empieza la repetición de los mismos patrones, día tras día, año tras año. Pero cuando un hombre despierta y se atreve a dar una instrucción clara, algo distinto ocurre. La mente, que parecía indomable, reacciona. Es como un animal poderoso que reconoce la presencia de un líder y se calma, se alinea, se organiza. Aquí es donde empieza el verdadero dominio, no en la motivación, no en el entusiasmo, no en las emociones, sino en la primera orden,
y esa orden puede tomar muchas formas, pero siempre tiene la misma esencia. Esto es lo que vamos a pensar hoy. Cuando un hombre establece ese mandato, su mente deja de funcionar como un enemigo silencioso y empieza a trabajar como un aliado, no porque haya cambiado mágicamente, sino porque alguien por fin está conduciéndola. La mente no rechaza el liderazgo, lo espera. De hecho, su mayor sufrimiento es la ausencia de un dueño. La mente desordenada no es mala. Está desorientada, y un hombre desorientado proyecta esa confusión en todo lo que hace. Sus decisiones se vuelven más lentas, su energía más débil, su capacidad de priorizar casi inexistente. Pero cuando recibe dirección, la mente encuentra un hilo conductor, encuentra sentido, encuentra foco, y ese foco genera una sensación interna muy potente, una sensación de estabilidad, de firmeza, de propósito real. Es en este punto donde muchos hombres se sorprenden, creen que controlar la mente es agotador, que requiere una fuerza extraordinaria, que es casi una lucha diaria contra un enemigo interno. Pero en realidad, cuando la mente recibe instrucciones claras, se vuelve más dócil de lo que imaginaban. No fácil, no instantánea, pero sí cooperativa, porque al final la mente quiere orden, quiere dirección, quiere estructura. Sin eso, se dispersa, con eso, se fortalece, y lo sorprendente es que cuanto más liderazgo recibe, más liderazgo acepta. La mente respeta la consistencia. Si un hombre le da una instrucción hoy y mañana se contradice, la mente vuelve al caos. Pero si día tras día, al despertar, recibe una orden coherente, empieza a obedecer sin resistencia, empieza a alinearse sin tanta lucha, empieza a seguir un camino interno que se va volviendo más natural. Aquí es donde nace el cambio profundo. La identidad empieza a moldearse según la disciplina mental matutina. El hombre deja de verse como alguien débil, disperso o reactivo. Empieza a verse como alguien capaz, como alguien que decide, como alguien que dirige. Y esa identidad se proyecta en su comportamiento durante el día. Toma decisiones más rápido, porque ya no duda tanto. Entra en acción con más firmeza, porque ya no se siente arrastrado por impulsos. Tolera menos las interrupciones internas, es menos vulnerable a la opinión ajena, y nota algo muy poderoso: lo que ayer lo sacaba de su centro, hoy no lo mueve ni un milímetro. Ese es el efecto acumulativo del control mental matutino. El hombre no solo cambia lo que hace, cambia lo que tolera, y cuando cambia lo que tolera, cambia su destino. Ahora bien, controlar la mente no significa únicamente dirigir pensamientos positivos. Eso sería ingenuo. La mente no funciona con positivismo barato. Funciona con intención, funciona con claridad, funciona con enfoque bien dirigido. Por eso, un hombre que domina su mañana se plantea una pregunta clave, casi brutal en su sencillez: ¿qué necesito pensar hoy para ser la persona que quiero ser? No qué deseo, no qué me gustaría, no qué sería bonito, sino qué necesidad mental tiene su yo del futuro, qué pensamiento lo acerca, cuál lo sostiene, cuál lo fortalece incluso cuando nada alrededor ayuda. Esta pregunta es el núcleo del liderazgo interno. El hombre deja de pensar como quien es y empieza a pensar como quien quiere ser. Y cuando la mente recibe esa versión superior como instrucción, comienza a reorganizar todo lo que ocurre durante el día en función de ese ideal. Es casi un fenómeno invisible, un ajuste interno imperceptible. Pero ese ajuste cambia comportamientos enteros, cambia cómo habla, cambia cómo responde al estrés, cambia cómo enfrenta los retos que antes lo intimidaban, cambia el nivel de disciplina que puede sostener, cambia la percepción del tiempo y del esfuerzo, porque cuando la mente recibe la orden adecuada al despertar, hace algo extraordinario: coloca al hombre en su versión más fuerte, incluso antes de que él lo sienta. No espera emociones, no espera ganas,
no espera motivación, actúa porque fue instruida para actuar. Ahora bien, este proceso no está libre de resistencia. La mente tiene memoria, tiene hábitos, tiene preferencias, y su preferencia más grande es la comodidad. Por eso, cuando un hombre empieza a controlarla, la mente se mueve como si estuviera perdiendo territorio. Intenta volver a lo automático, a lo fácil, a lo conocido. Pero aquí ocurre algo que separa al hombre común del hombre que crece. El hombre común interpreta la resistencia como un mensaje de esto no es para mí, mientras que el que crece la interpreta como un mensaje de esto está funcionando. La resistencia es prueba de avance, es prueba de cambio, es prueba de que algo viejo está siendo reemplazado. Y cuando un hombre entiende esto, no huye, no se rinde, no se frustra, sonríe, porque sabe que está empezando a dominar un territorio que la mayoría nunca se atreve a tocar. En este punto quiero hacer otra pausa estratégica. Si alguien está escuchando esto y siente que su mente le juega en contra, que sus pensamientos lo sabotean, que pierde el control desde temprano o que la dispersión gobierna sus mañanas, quiero invitarlo a un compromiso simple pero poderoso. Escribe en los comentarios la palabra mente, una sola palabra. Es un recordatorio público, aunque no lo vea nadie, de que está listo para tomar el mando. Y ahora volvamos al punto central. Cuando un hombre empieza a dirigir sus pensamientos cada mañana, se da cuenta de algo más profundo. La mente no solo obedece instrucciones, también copia patrones. Si el primer pensamiento del día es ordenado, los siguientes tienden a alinearse. Es como si la mente dijera, de acuerdo, entiendo el ritmo. Y sigue la línea marcada, no porque sea perfecta, sino porque está imitando la dirección inicial. Esta es la razón por la que tantos hombres sienten que pierden el control del día al mínimo problema. Empezaron sin dirección, y la mente, sin dirección, se vuelve vulnerable a cualquier estímulo. Un comentario puede alterarla, un correo inesperado puede quebrarla, un pensamiento negativo puede consumirla, porque no tiene estructura interna que la sostenga. Pero cuando la mañana empieza con liderazgo, la mente queda más firme, más estable, más resistente, no invulnerable, pero sí menos frágil. Lo que antes lo derrumbaba, ahora apenas lo mueve. Lo que antes lo confundía, ahora lo hace pensar más rápido. Lo que antes lo bloqueaba, ahora lo empuja a actuar. Y aquí aparece uno de los cambios más poderosos. La mente deja de ser un lugar inseguro para el hombre. Deja de ser una habitación oscura, deja de ser un territorio incierto, empieza a convertirse en un lugar confiable, un lugar que el hombre reconoce como suyo, un lugar donde puede pensar sin miedo, decidir sin dudas y actuar sin parálisis. Ese es el verdadero regalo del control mental matutino, la seguridad interna. Esa seguridad que no depende de resultados, ni del clima, ni del trabajo, ni de las circunstancias. Esa seguridad que nace del liderazgo diario de sí mismo, porque un hombre con seguridad interna puede atravesar cualquier tormenta externa. Cuando un hombre aprende a controlar su mente al despertar, algo empieza a suceder de forma casi invisible, pero extremadamente poderosa. Su día adquiere un ritmo interno, no un ritmo caótico, no un ritmo reactivo, no un ritmo quebrado por la prisa o el miedo, sino un ritmo propio, un ritmo elegido, un ritmo consciente. Ese ritmo es la consecuencia directa de haber dado una orden mental clara apenas abre los ojos, porque cuando el primer pensamiento está alineado con propósito, la mente ya no se dispersa con tanta facilidad. Tiene una dirección, tiene un tono, tiene una estructura, y esa estructura se convierte en una especie de música interna que acompaña al hombre durante horas. La mayoría de las personas no son conscientes de que su día también tiene un ritmo, solo que está impuesto por factores externos, los mensajes que reciben, las preocupaciones acumuladas, los problemas que arrastran, las conversaciones que no quieren tener.
las redes sociales que los saturan. Todo eso marca compases desordenados que hacen que su energía suba y baje sin control. Pero un hombre que controla su mañana toma el mando del metrónomo interno, decide su propio compás emocional, mental y energético. Decide si va a moverse con calma, con firmeza, con claridad o con urgencia productiva. Decide, en esencia, cómo quiere sentirse, y esa decisión repetida crea una estabilidad mental que la gente alrededor empieza a notar. Es aquí donde la transformación se vuelve evidente. No en un gran gesto externo, no en un logro espectacular, no en un cambio drástico de personalidad. Se vuelve evidente porque la mirada del hombre cambia, su forma de caminar cambia, la manera en la que responde cambia, su presencia cambia. La mente liderada crea un cuerpo liderado, la mente dirigida crea un carácter dirigido, la mente firme crea una vida firme. Y todo esto, que parece casi místico cuando se escucha por primera vez, es en realidad profundamente práctico, es casi matemático. Porque la mente que empieza organizada tiende a sostener esa organización. Y la mente que empieza en caos tiende a amplificar ese caos. Por eso los primeros minutos del día son una trampa o una oportunidad. Si un hombre cae en la trampa de reaccionar, todo lo que venga después tendrá el sabor de esa reacción. Si usa la oportunidad de liderar, todo lo que venga después se verá atravesado por su claridad. Aquí surge una idea que muchos no quieren aceptar. La mañana no transforma a nadie, pero revela quién decide ser. Cuando alguien decide empezar el día en modo liderazgo, está enviando un mensaje silencioso a su cerebro. Hoy no funcionamos como ayer. Ese mensaje, aunque breve, provoca un reajuste interno. Es como si las piezas mentales se recolocaran automáticamente para alinearse con la nueva instrucción. No es magia, es neuroplasticidad usada a favor. Este reajuste hace que las pequeñas decisiones del día, que parecen insignificantes, empiecen a ser distintas. Un hombre que lidera su mente no posterga lo importante si puede hacerlo ahora. No se distrae con lo que no suma. No deja que los pensamientos negativos se conviertan en narrativas interminables. Tiene un freno interno, construido con ritual. Tiene una brújula interna, construida con repetición. Y lo más interesante es que este ritmo mental no lo empuja al perfeccionismo, no lo vuelve un robot, no lo convierte en alguien rígido o inflexible. Al contrario, lo libera, le da un margen de maniobra, le da espacio mental para pensar con más calma, le da la percepción de que tiene tiempo, incluso cuando tiene muchas responsabilidades. Esa sensación, la de sentir que hay espacio interior, es una de las más valiosas que un hombre puede desarrollar, porque un hombre sin espacio interno vive ahogado, vive a la defensiva, vive acelerado, y cuando la mente está ahogada, tomar buenas decisiones es casi imposible. Pero un hombre que controla su mañana respira distinto, su pensamiento respira, su interior respira, está más presente, más atento, más consciente de lo que dice y de lo que calla, de lo que hace y de lo que deja pasar, de lo que piensa y de lo que decide no alimentar. Este es el verdadero impacto del control mental matutino. No solo cambia lo que el hombre piensa, cambia cómo piensa, y cuando cambia cómo piensa, y cuando cambia todo, aquí es donde aparece un punto crucial que muchos omiten. La mente no quiere ser reprimida, quiere ser dirigida. La represión genera ansiedad, la dirección genera orden, por eso tanto contenido motivacional falla, porque intenta reprimir pensamientos negativos, y eso no funciona. La mente no entiende el mandato, no pienses en esto, pero sí entiende el mandato, piensa en esto otro. Un hombre que lidera su mañana no lucha contra los pensamientos que no quiere tener. Los reemplaza por los pensamientos que necesita. No intenta eliminar miedos. Introduce claridad. No intenta borrar dudas. Introduce propósito. No intenta callar la mente. Introduce dirección.
Este es un cambio radical en la forma de ver el control mental. No es guerra, es liderazgo. No es rechazo, es sustitución. No es presión, es organización. La mente responde mejor a una instrucción clara que a una prohibición. Y cuando recibe instrucciones claras al amanecer, el resto del día fluye con mucha más coherencia. No porque el día sea más fácil, sino porque la respuesta interna del hombre es más fuerte. Un día difícil, con una mente débil se vuelve insoportable. Un día difícil con una mente firme se vuelve superable. Y esa diferencia lo cambia todo. En este punto, la mayoría de los hombres suelen preguntarse, ¿pero cómo mantengo ese ritmo mental durante todo el día? ¿Cómo evito que se rompa cuando aparecen los problemas, las interrupciones, los imprevistos? La respuesta es simple, pero no siempre fácil de aceptar. El ritmo no se sostiene solo, se sostiene porque fue creado. La mañana marca el pulso, el resto del día lo sigue, pero cuando el pulso es fuerte, sólido y consciente, los golpes externos no lo rompen, solo lo sacuden un poco. Y después, el hombre vuelve a su ritmo, vuelve a su foco, vuelve a su centro. Mantener ese ritmo no es cuestión de motivación constante. Eso sería agotador. Es cuestión de identidad. Un hombre que controla su mañana empieza a verse como alguien que controla su mente. Y un hombre que se ve a sí mismo así, actúa como tal en los momentos críticos. En esos momentos, cuando algo sale mal, cuando alguien lo irrita, cuando una situación inesperada lo descoloca, su primer impulso no es reaccionar, sino respirar. Ese segundo de respiración es el reflejo condicionado de haber empezado la mañana con control. Es el símbolo de que la mente ya no gobierna sola. Está acompañada, está observada, está dirigida. Ese segundo cambia decisiones enteras, cambia conversaciones, cambia el nivel de conflicto, cambia la energía que el hombre proyecta, cambia su capacidad de resolver sin entrar al caos. Cambia incluso el respeto que otros sienten hacia él, porque la gente percibe cuando un hombre tiene presencia mental. La presencia no se finge, la presencia se entrena, y la mañana es la primera estación del entrenamiento. Aquí quiero hacer una invitación directa a quien esté oyendo este mensaje. Si alguna vez sintió que su día se descontrola sin que él pueda hacer nada, si alguna vez sintió que la mente le lleva ventaja, si alguna vez notó que su primer pensamiento es más fuerte que él, entonces quiero pedirle algo simple. Escribe en los comentarios la palabra ritmo. Esa palabra es un recordatorio silencioso de que su mente puede tener uno propio, uno elegido, uno consciente, uno que cambie su vida día tras día. Cuando un hombre lidera su mente desde temprano, el ritmo que crea se convierte en una especie de escudo interno. Ese escudo no evita los problemas, pero sí evita que el hombre se rompa con ellos. Lo hace más resistente, más estable, más preparado. El día deja de ser una serie de imprevistos que él intenta controlar y se convierte en una serie de decisiones que él toma desde su centro. Esa diferencia es lo que separa al hombre común del hombre que avanza. Un hombre común reacciona, un hombre que avanza dirige, un hombre común se deja arrastrar, un hombre que avanza marca el paso. Todo empieza con el liderazgo mental matutino. Controlar la mente cada mañana no es un ejercicio emocional, no es cuestión de sentirlo, no es cuestión de esperar a que llegue un arranque de inspiración. Un hombre que depende de la emoción para liderar su mente se convierte en un esclavo de sus estados internos. Y un esclavo interno jamás podrá construir una vida externa sólida. La mente no responde a cómo se siente el hombre al despertar. Responde a lo que él decide al despertar, y esa es la diferencia clave que separa a quienes avanzan de quienes se quedan igual toda su vida. Los que avanzan no se preguntan si tienen ganas, se preguntan qué decisión deben tomar. La emoción cambia a cada minuto, la decisión dura todo el día. Por eso,
Cuando un hombre se levanta y toma control de su mente, lo hace desde un lugar que no depende de si amaneció motivado, cansado, confundido o incluso desanimado. Lo hace desde el compromiso, desde la convicción, desde la identidad que está construyendo poco a poco cada mañana. Esta es la razón por la que el control mental matutino transforma tanto, porque obliga al hombre a esforzarse desde la conciencia, no desde la inspiración. La conciencia es estable, la inspiración es frágil, la conciencia es repetible. La inspiración es caprichosa, la conciencia construye disciplina. La inspiración construye chispazos momentáneos. Cuando un hombre despierta y decide dirigir su pensamiento, no lo hace porque se siente fuerte. Se vuelve fuerte porque lo hace, y aquí ocurre algo fascinante. Cuanto más toma decisiones al amanecer, más respeta esas decisiones durante el día. La mente reconoce patrones y los replica. Si un hombre empieza las primeras horas del día en piloto automático, seguirá el resto del día igual. Pero si empieza tomando decisiones conscientes, aunque sean pequeñas, la mente se alinea debajo de ese liderazgo, porque la mente respeta al hombre que decide y obedece al hombre que repite, y se fortalece con el hombre que no se negocia. En este punto muchos hombres cometen un error fundamental. Creen que el control mental consiste en pensar positivo, y pensar positivo no es control. Es autoengaño cuando no se sostiene con acción. La mente no se fortalece con frases vacías, se fortalece con actos, con coherencia, con decisiones que demuestran quién manda. Por eso, un hombre que realmente quiere dominar su mente al despertar, no empieza diciendo, «Hoy será un gran día». Esa frase tiene buenas intenciones, pero poca estructura. En cambio, empieza diciendo, «Hoy decido cómo pienso. Hoy dirijo mi primera acción. Hoy marco el ritmo interno». Y esas frases no buscan motivar, buscan posicionar, buscan establecer jerarquía mental, buscan colocar al hombre en el asiento del conductor desde el segundo uno. Quien se despierta diciendo frases que suenan bien, termina rindiéndose cuando la realidad lo presiona. Quien se despierta tomando decisiones firmes, termina creciendo incluso en los días difíciles. Aquí aparece el aspecto más valioso del control matutino. El hombre empieza a confiar en sí mismo de una forma más profunda, no porque todo le salga bien, sino porque cada mañana prueba que puede controlar lo que sí depende de él. Esa confianza silenciosa se acumula, se vuelve identidad, se vuelve fuerza interior, se vuelve una sensación estable de puedo con esto, incluso sin decirlo en voz alta. Y cuando un hombre despierta cada mañana, sabiendo que puede tomar decisiones sin esperar emociones, se vuelve invencible en un nivel que muchos no comprenden. El hombre emocional vive a merced de su estado interno. El hombre decisivo vive a merced de su propósito, y la diferencia entre ambos es el tipo de vida que construyen. Ahora bien, controlar la mente no significa eliminar pensamientos indeseados. Eso es imposible. La mente no deja de producir ruido interno porque uno lo desee. El control aparece cuando el hombre decide qué hacer con ese ruido. Si le da peso o no, si lo alimenta o no, si se deja arrastrar o no. Esa decisión, la de no identificarse con todo lo que la mente produce, es uno de los actos más liberadores que existen. Muchos hombres creen que si piensan algo negativo, es porque algo malo está pasando. Pero no siempre. A veces la mente solo está echando raíces viejas, memorias antiguas, hábitos mentales que están siendo desinstalados. Un pensamiento negativo no es un enemigo, es un eco. Y cuando un hombre controla su mañana, puede reconocer ese eco sin obedecerlo. Esa capacidad, la de no obedecer cada pensamiento que aparece, cambia la vida, porque el hombre deja de ser arrastrado por impulsos, deja de ser víctima de ideas repetidas, deja de creer todo lo que su mente le dice.
empieza a distinguir entre pensamiento y decisión, entre ruido y dirección, entre impulso y intención. Ahí nace la verdadera libertad mental, en la capacidad de responder en vez de reaccionar. Y esa libertad se entrena al despertar, cuando la mente está más vulnerable a cualquier dirección. Por eso, los primeros minutos del día son tan críticos. No porque haya magia en la mañana, sino porque el cerebro está más maleable, menos rígido, más abierto a nuevas instrucciones. Es el momento perfecto para moldear hábitos mentales. Por eso, un hombre que controla su mente no se regala 20 minutos de distracción al despertar. Sabe que ese tiempo es sagrado. Sabe que ahí se juega el tono de todo su día. Sabe que esos minutos son una inversión que se multiplica. Sabe que nadie verá su esfuerzo, pero él sentirá los resultados. Y aquí está lo más fascinante. Este proceso no se nota el primer día, ni el segundo, ni el tercero. El verdadero cambio aparece cuando el hombre mira atrás después de semanas y se da cuenta de que ya no reacciona igual, de que ya no cae en los mismos bucles mentales, de que el ruido interno perdió fuerza, de que la claridad dura más, de que el impulso de rendirse disminuyó, de que su pensamiento es más estable, más firme, más maduro. Ese cambio no lo produce la motivación, lo produce la repetición, no lo produce el entusiasmo, lo produce la decisión, no lo produce lo que siente, lo produce lo que hace cada mañana, y mientras más días sostenga ese liderazgo interno, más irreversiblemente cambiará. Aquí quiero hacer un alto y hablarle directamente a quien esté escuchando este mensaje. Si alguna vez sintió que sus emociones eran demasiado fuertes, que su mente lo dominaba, que cada día empezaba con pensamientos que no quería tener, entonces quiero pedirle algo muy simple, pero muy serio. Escribe en los comentarios la palabra decido, no porque la palabra cambie su vida, sino porque ese acto confirma que ya empezó a tomar el control. El hombre que escribe decido no está diciendo me siento fuerte, está diciendo algo más grande. Estoy dispuesto a liderar, incluso cuando no tengo ganas. Y ese es el tipo de decisión que transforma destinos. Cuando un hombre empieza a controlar su mente cada mañana, desarrolla una cualidad que pocos poseen, la capacidad de actuar sin depender de si está inspirado. Y ese es el superpoder silencioso de los hombres que avanzan lejos en la vida. Ellos no esperan. Ellos deciden. La acción no depende de cómo amanecen, depende de lo que eligieron cuando despertaron. Esa diferencia hace que un hombre construya resultados incluso en días malos, hace que avance incluso sin energía, hace que mantenga el rumbo incluso cuando nadie lo motiva. Un hombre que controla su mente deja de necesitar motivación externa, porque ha aprendido la habilidad más grande de todas, la autogestión mental. Quemó la idea de que debe sentirse listo, reemplazó el impulso por estructura, reemplazó la reacción por dirección, reemplazó la emoción por decisión. Ese hombre deja de ser frágil, deja de ser volátil, deja de ser impredecible, se vuelve sólido, se vuelve constante, se vuelve confiable incluso para sí mismo. Y cuando un hombre se vuelve confiable para sí mismo, puede construir cualquier cosa. Cuando un hombre empieza a controlar su mente cada mañana, se da cuenta de algo que la mayoría nunca llega a ver. El verdadero cambio no ocurre en los grandes momentos, sino en los pequeños. La identidad no se forja cuando alcanza un logro importante. Se forja en la repetición silenciosa de lo que hace cuando nadie lo está mirando. Y la primera hora del día es el espacio más poderoso para esa construcción invisible. La mayoría de los hombres vive esperando un evento que los transforme, un éxito, un golpe de inspiración, una oportunidad casi milagrosa, pero el hombre que decide tomar control de su mente al despertar, deja de depender de esos sucesos externos. Él mismo se convierte en su propio evento transformador. Él mismo se convierte en la fuerza que lo moldea. Él mismo se convierte en la causa de su propio crecimiento.
Aquí aparece una verdad que casi nadie quiere aceptar. La mañana revela la identidad real. Lo que un hombre hace cuando nadie lo ve, cuando está cansado, cuando su mente está vulnerable, cuando no hay presión externa, eso es lo que realmente es. Ahí está su carácter, ahí está su disciplina, ahí está su forma de pensar. Lo demás son apariencias. Por eso controlar la mente desde temprano no solo cambia su día, cambia su autopercepción, lo obliga a enfrentarse a sí mismo cada mañana, lo obliga a hacerse preguntas que antes evitaba, lo obliga a ver quién está siendo en realidad, y cuando empieza a darse cuenta de que puede dirigir su mente y que puede hacerlo todos los días, algo interno se desbloquea. El hombre empieza a confiar en su capacidad de moldearse. Empieza a notarse capaz de avanzar sin depender de estímulos externos. Empieza a verse como un creador, no como un espectador. Esa confianza es profunda, casi espiritual, aunque no tenga nada que ver con misticismos. Es práctica, tangible, real, porque el hombre que domina su mente al despertar, empieza a verse como alguien que cumple lo que se promete. Y cuando se ve así, ya no se conforma con poco, ya no tolera pensamientos débiles, ya no alimenta excusas, ya no se atrapa en narrativas que lo dañan. Actúa como alguien que se respeta, y ese respeto propio, silencioso, firme, consistente, es la base de toda transformación. Aquí es donde aparece un fenómeno que pocos esperan. Cuando la mente empieza a ser dirigida, las emociones se recalibran solas. El hombre no necesita luchar contra su estado emocional, no necesita animarse, no necesita sentir una alegría artificial para actuar. Sus emociones comienzan a alinearse naturalmente con su dirección mental, porque cuando la mente tiene un liderazgo claro, las emociones dejan de mandar, siguen presentes, sí, pero ya no deciden, ya no dominan, ya no son el centro de gravedad. Y cuando las emociones dejan de ser el centro de gravedad, el hombre empieza a experimentar algo que muchos jamás han tenido: estabilidad interna, una estabilidad que no depende de resultados, ni de elogios, ni de que todo vaya bien, ni de que el mundo esté a su favor, depende de él. Esa estabilidad le permite pensar mejor cuando todo va mal. Le permite actuar incluso cuando las cosas se complican. Le permite sostener un proyecto, una visión, un propósito, sin dejarse devorar por el miedo o la duda. Esa estabilidad se convierte en una especie de suelo interno, un suelo donde el hombre puede apoyarse cada mañana para empezar de nuevo, sin importar lo que haya pasado ayer. Y ese suelo se construye con decisiones, con rituales, con dirección, con liderazgo mental. Aquí se revela algo más profundo. Controlar la mente al despertar no es un acto aislado. Es una declaración silenciosa de que el hombre está listo para dejar atrás versiones viejas de sí mismo. Versiones que reaccionaban, versiones que se sabotearon, versiones que no sabían para dónde iban. Versiones que vivían repitiendo patrones. La mañana se convierte en la frontera entre quien era y quien quiere ser. Un hombre que domina el amanecer está, literalmente, reinventando su identidad sin necesidad de decirlo en voz alta. La está demostrando, la está practicando, la está encarnando. Por eso la gente a su alrededor empieza a notar un cambio. No saben explicarlo, no saben qué pasó, no saben qué método está usando, pero sienten la diferencia. Su voz se escucha más firme, su postura más segura, su mirada más consciente. Él no lo dice, lo encarna, y encarnar una nueva identidad es el trabajo más poderoso que un hombre puede hacer. Pero aquí llega un punto clave: esa identidad no se mantiene sola, se sostiene con decisiones diarias, y la más importante es la de no empezar el día en automático. Cuando un hombre empieza su mañana sin liderazgo mental, abandona el timón, se entrega al ruido del mundo, se deja arrastrar por su versión más débil.
se desconecta de su propósito, se convierte en un pasajero de su propio día. Pero cuando un hombre toma el control desde los primeros segundos, envía un mensaje claro a su identidad. Yo decido quién soy hoy. No es un mensaje emocional, es un mensaje existencial. Y la identidad responde. Se fortalece, se reorganiza, se vuelve más coherente. Esa coherencia interna es lo que hace que un hombre pueda enfrentarse a situaciones que antes lo desbordaban. Es lo que lo hace capaz de manejar conflictos con calma. Es lo que lo hace tomar mejores decisiones. Es lo que le da la energía para avanzar en proyectos que antes postergaba. La identidad fuerte no es arrogancia, es estabilidad. Y esa estabilidad se practica al amanecer. Ahora bien, controlar la mente no significa que todo será perfecto. Significa que el hombre estará preparado para la dificultad, preparado para la incomodidad, preparado para la incertidumbre, preparado para los días donde no salga nada como esperaba. El control mental matutino no le promete buenos días, le promete mejores respuestas, y las mejores respuestas cambian resultados, cambian conversaciones, cambian caminos completos. Aquí quiero detenerme y hablarle directamente al oyente. Si alguna vez sintió que su identidad se debilitaba, que se perdía en sus pensamientos, que empezaba cada día con dudas o con desgana, quiero pedirle algo muy simple. Escribe en los comentarios la palabra identidad. Esa palabra no es un adorno, es un recordatorio silencioso de que su identidad puede ser reforzada cada mañana, de que su vida empieza dentro, no fuera, de que él elige quién está siendo. Cuando un hombre lidera su mente, su identidad se ordena. Cuando su identidad se ordena, su vida empieza a tomar forma. Y cuando su vida toma forma, deja de esperar cambios y empieza a construirlos. La mañana se vuelve el taller donde ese hombre diseña la versión de sí mismo que quiere llevar al mundo. Y esa versión, moldeada con paciencia y repetición, se convierte poco a poco en su estado natural. Así se transforma un destino, desde la mente cada mañana, sin ruido, sin testigos, sin permiso. Ese es el poder de empezar el día con control mental. Cuando un hombre practica el control mental cada mañana, llega un punto en el que empieza a notar algo extraordinario. Su vida cambia no por lo que hace, sino por quién está siendo. Porque un hombre puede intentar mejorar su productividad, su organización, sus hábitos. Pero si no cambia la raíz, su mente al despertar, todo lo demás se derrumba tarde o temprano. El verdadero crecimiento sucede cuando el hombre deja de trabajar solo en sus acciones y empieza a trabajar en su identidad matutina. Esa identidad, que se moldea en silencio, se convierte en la fuerza invisible que dirige todo lo demás. La mayoría de los hombres no entiende este principio. Creen que el éxito depende de trabajar más horas, de presionarse más, de forzarse más, pero el hombre que controla su mañana sabe que la mente es el origen del comportamiento, que la mente dirige el carácter, que la mente anticipa las decisiones, que la mente es la base del destino. Y si la mente está fuera de control al despertar, todo lo demás estará fuera de control durante el día. Por eso controlar la mañana no es una estrategia, es una filosofía de vida. El hombre que adopta esta filosofía descubre algo que sorprende incluso a él mismo. Su capacidad para tomar decisiones difíciles aumenta. Ya no evita lo incómodo, ya no se esconde detrás de excusas, ya no elige lo que da placer inmediato. Empieza a elegir lo que lo hace más fuerte. Y ese hábito de elegir la fortaleza se convierte en un tipo de libertad que la mayoría nunca experimenta, porque cuando un hombre controla su mente, deja de ser esclavo de sus impulsos. Cuando controla su mente, deja de ser esclavo de sus miedos. Cuando controla su mente, deja de ser esclavo de sus emociones. Cuando controla su mente, deja de ser esclavo del pasado. Ese hombre se vuelve dueño
dueño de su energía, dueño de su enfoque, dueño de su tiempo, dueño de su vida, y lo más increíble es que el mundo externo empieza a alinearse con ese cambio interno. Las oportunidades aparecen no porque antes no existían, sino porque él no tenía la claridad para verlas. Las personas adecuadas empiezan a llegar no por casualidad, sino porque él se vuelve un imán de estabilidad. Los resultados se multiplican no por magia, sino porque él ya no sabotea sus avances con pensamientos desordenados. El hombre que controla su mente empieza a caminar con otro tipo de presencia, una presencia que no se puede fingir, una presencia que no nace del orgullo, una presencia que viene del dominio personal. La gente lo percibe, lo respeta, lo escucha, le cree, porque un hombre que domina su mente irradia coherencia, y la coherencia es atractiva, es magnética, es poderosa. Pero nada de esto sucede de un día para otro, sucede a través de cientos de mañanas donde el hombre decide una y otra vez liderar su mente antes de pedir que el mundo lo respete. Sucede en la intimidad, cuando nadie lo ve, sucede en esos segundos después de abrir los ojos, sucede cuando elige un pensamiento firme en lugar de un pensamiento automático, sucede cuando se obliga a empezar el día con claridad en vez de caos. Ese acto, que parece simple, es en realidad un golpe directo al viejo patrón mental que lo tenía atrapado durante años, y cada mañana que lo repite, ese viejo patrón se debilita un poco más, hasta que un día, sin darse cuenta, el hombre cambia, su vida cambia, su destino cambia. Aquí llega una lección definitiva. El futuro de un hombre no se construye en la tarde, se construye al amanecer. Cuando controla la mañana, controla su actitud. Cuando controla la mañana, controla sus decisiones. Cuando controla la mañana, controla su progreso. Cuando controla la mañana, controla su narrativa interna. Y la narrativa interna es la raíz de todo lo que el hombre llega a ser. Por eso, quien despierta en automático seguirá viviendo en automático. Quien despierta distraído seguirá viviendo distraído. Quien despierta sin intención seguirá viviendo sin rumbo. Pero quien despierta con liderazgo mental vivirá con propósito, con fortaleza, con dirección, incluso en los días donde el mundo parece desmoronarse. Aquí se revela algo que muchos ignoran. No es el día el que define la mañana, es la mañana la que define el día. Y el hombre que adopta esta verdad se vuelve casi imposible de detener, porque su fuerza ya no viene de fuera, viene de dentro, porque su disciplina ya no depende de su estado de ánimo, depende de su identidad, porque su claridad ya no depende del caos del mundo, depende de su decisión al despertar. Ese hombre se convierte en una versión tan sólida de sí mismo que incluso sus peores días se vuelven manejables. Y sus mejores días se vuelven extraordinarios. A partir de cierto punto, ya no es solo un hombre que controla su mente por las mañanas, es un hombre que ha aprendido a gobernarse, a dirigirse, a liderarse, a sostenerse, a impulsarse, se convierte en su propio maestro, en su propio entrenador, en su propio guía. Y cuando un hombre llega a ese nivel de autodominio, ya no necesita que el mundo le dé permiso para avanzar. Avanza porque puede, avanza porque quiere, avanza porque se construyó para hacerlo, todo gracias a lo que practica al despertar. En este punto, quiero hacer una última invitación directa para quien esté escuchando este mensaje. Una invitación simple, pero cargada de significado. Si quiere comprometerse con una nueva etapa de disciplina mental cada mañana, si quiere dejar atrás la versión de sí mismo que vivía atrapada en pensamientos débiles, si quiere empezar a liderar su día desde adentro y no desde afuera, escribe en los comentarios la palabra dominio. Esa palabra marca el inicio de una nueva identidad, una identidad con propósito, una identidad con dirección,
una identidad con poder interno, y ese poder será el que lo acompañe, lo sostenga y lo impulse a convertirse en quien siempre debió ser. El hombre que controla su mente controla su destino, y ese destino empieza mañana con el primer pensamiento que elija.